Entonces, bueno, en este tiempo de cuarentena, ¿qué es lo que más extrañas de tu vida antes del COVID? Piensa, ¿qué es lo que más te hace falta, lo que más recuerdas de ese tiempo antes de que entráramos en estas semanas de cuarentena? A ver, compártelo ahí en familia, dile al que está al lado, ¿qué extrañas mucho? Rápido, alguien que diga algo, otro que diga alguna cosa. Vamos a compartir qué extrañamos de nuestra vida antes de la llegada del COVID. Creo que cosas comunes pueden ser nuestra vida social, ¿no? El hecho de poder encontrarnos con amigos, con familia. El hecho de poder estar aquí en un mismo lugar como iglesia, reunirnos en este lugar y estar en este momento viéndonos físicamente, adorar, ¿cierto? Esa parte de poder estar conectados como iglesia, como familia, con amigos, los que han cumplido años, por ejemplo, estos días, el hecho de poder tener a sus amigos en casa, de poder compartir un momento, ¿verdad? Esa parte social es muy importante. Creo que otra parte es la libertad de poder pensar en salir de casa y no tener que pensar, ay, hoy es mi pico y cédula, o qué pasará si salgo, con quién me voy a encontrar, ¿verdad? Tener la libertad de poder ir a la calle sin ningún problema. Otra cosa, el hecho de poder trabajar normalmente. Hay trabajos que se han visto afectados seriamente, de pronto se extraña eso también. Y pensamos en estas cosas y de pronto las podemos recordar con anhelo, ¿no? Recordamos estas situaciones, pero cuando también vemos cómo sigue pasando todo y que las fechas de cuidado y de cuarentena se siguen alargando, es como que ya vamos llegando y se alarga otro poquito y ya vamos llegando y se alarga. Parecemos la fábula del burrito y la zanahoria, ¿no? Entonces acá está el burrito y su amo, para los que no la saben, ¿no? Su amo llegaba y le ponía un palito por encima y el palito tenía en la punta una zanahoria. Entonces el pobre burrito avanzaba detrás de la zanahoria con la esperanza y a darle el mordisco y empujaba duro el carro y él detrás de la zanahoria, y mientras más avanzaba el burrito también se alejaba la zanahoria. Así estamos nosotros como el burrito, ¿no? Ahí viene marzo, ahí viene, y luego para abril y luego mayo y junio, agosto y mientras más avanzamos más se aleja, ¿no? Ahí como que se va nuestra vida normal ya viene, no, se va, como que también se va la esperanza, ¿no? Y yo quiero que nos preguntemos en este momento si realmente nuestra vida antes del COVID a plenitud era tan buena como para extrañarla tanto. Vendría bien preguntarnos eso, ¿realmente esa vida antes del COVID? Bueno, acabamos de mencionar cosas buenas, ¿no? Pero ¿será que toda era tan buena como para extrañarla tanto? ¿No será que habría cosas en nuestra vida antes de ese tiempo de cuarentena que necesitábamos cambiar, pero que seguíamos haciendo todos los días las seguíamos haciendo semana tras semana, sencillamente porque estábamos acostumbrados? Y que más bien ese tiempo se ha convertido como en un tiempo de desintoxicación. De hecho, yo te invito a que ahora en este momento nos digamos algo que hayamos encontrado bueno de ese tiempo de cuarentena. Digámosle allá a nuestra familia una cosa, alguien que comparta una cosa buena que haya encontrado, que haya aprendido a disfrutar en ese tiempo de cuarentena. De pronto, algo que se dirá mucho en cada familia, en cada persona que está conectada y cada familia, será el tiempo compartido. Otra cosa será el hecho de poder encontrar que hay muchas cosas que pensábamos que tenían que hacerse fuera de casa y se pueden hacer en casa también. De pronto otros valorarán el hecho de trabajar en equipo, en familia, hacer cosas juntos. El hecho de estar involucrado más directamente con las actividades de los papás o más directamente con las actividades de los hijos, como su educación, estar ahí, cómo aprenden a escribir, verlos aprender a leer, todo eso, genial, ¿no? Y yo quiero que nos preguntemos si hoy o mañana, mejor, si mañana todo volviera a la normalidad, ¿mantendrías esas cosas lindas que has aprendido durante esta cuarentena y las harías ocupar un lugar importante en tu manera de vivir? ¿O será que la costumbre sería tan fuerte que todas estas cosas lindas que hemos aprendido en cuarentena, ¡pum!, se olvidaron? Y entonces, como extrañamos tanto nuestra manera antigua de vivir, volvemos a ser los mismos y se nos olvida todo lo que aprendimos en cuarentena. ¿Será? Pues la costumbre es una fuerza muy poderosa y que muchas veces pasa desapercibida y nos puede llevar a aferrarnos a cosas buenas, pero también a cosas malas. La costumbre es tan fuerte que muchas veces nos obstaculiza hacer cambios sencillísimos, como ¿cuáles? Como cambiarse el peinado. ¿Cuánto se puede llegar a sufrir por cambiarse el corte de pelo o el peinado, verdad? Uno puede tener allá la persona, el estilista, bueno, el peluquero, que le dice, bueno, esto le queda bien a usted, ¿por qué no lo cambiamos? Y uno
ay, no sé. Ahí está el asesor de imagen y uno ve en la revista uno que se parece a uno, bueno, por lo menos tiene el mismo estilo de cara. Y uno lo ve ahí y uno dice, oiga, eso funciona. Y el peluquero le dice que sí le va a quedar. Y uno, ay, no. ¿Y por qué no? Porque toda la vida se ha peinado igual. Y la costumbre es como una camisa de fuerza y no lo dejan. Bueno, lo mismo para cambiar, por ejemplo, la manera de vestir. De pronto alguien le sugiere, oye, ¿por qué no pruebas usar mejor este tipo de pantalones o este tipo de camisas o de blusas? Ey, no, es que toda la vida he usado las mismas. ¿Por qué no pruebas este tipo de zapatos? No. Y la costumbre nos amarra para cambios tan pequeños. Que quiero empezar a hacer ejercicio. Uy, pero toca levantarme más temprano. No puedo. Mi costumbre es levantarme a esta hora. Y no se hace ejercicio por ese tipo de camisa de fuerza que nos pone la costumbre. Y si la costumbre nos amarra para cambiar cosas tan sencillas, ¿no crees que podría amarrarnos para hacer cambios más importantes? Yo te voy a invitar a que vayamos a Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 8, y leamos un momento en el que el Señor Jesús tiene un encuentro con algunos líderes religiosos judíos. Dice el versículo 1: cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús y notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Y explica el escritor bíblico ahí entre paréntesis: los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen las tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Y esa es solo una de las tantas tradiciones, dilo conmigo, tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras, vasijas y vasijas de metal. Dice el versículo 5: entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. ¡Wow! ¿Hasta dónde puede llegar una costumbre? En este caso era una costumbre que había pasado de generación en generación y por eso la llamaban tradición. Ahora, para que estemos un poco más en contexto, el problema de los fariseos con los discípulos del Señor no era higiénico. El problema era espiritual. Ellos consideraban que si hacían este ritual de ponerse agua en el hueco de sus manos o sumergirla en agua, ellos mantenían no su cuerpo a salvo de ciertas bacterias, no. Ellos lo que hacían con eso era mantener pura su alma. Ellos tenían esa creencia que al practicar ese ritual su alma se mantenía pura. Entonces el Señor Jesús ahí era donde tenía problema con ellos, y por eso les dice hipócritas. Porque el Señor Jesús luego explica en el versículo 14, Jesús llama a la multitud para que se acercara y oyera, y les dice: escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina, ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y a mí me impacta mucho esto, porque veo como una costumbre de una cultura empieza a convertirse en algo tan grande, que ellos lo llegan a considerar la forma correcta de mantener, o una de las formas correctas de mantener el alma pura delante de Dios. ¿Cómo es que una costumbre se convierte en algo tan grande como para convertirse en un principio espiritual cuando el Señor no dijo nada al respecto de eso? ¿Sabes también qué me impacta? Que los fariseos eran personas muy cuidadosas de no fallar a los principios de Dios. Eran personas que con mucho cuidado vigilaban no equivocarse, fallando a los principios de Dios, y lo cumplían. Ellos buscaban no fallar a cosas grandes que ellos consideraban grandes, y de pronto si ellos se encontraban con que cometieron un error, ellos podrían reconocerlo, pero no podían reconocer un error que era habitual. Y eso nos puede pasar a todos. Creo que a todos nos pasa que reconocemos fácil un error que es nuevo, algo que hacemos y que no hacemos normalmente.
pero lo difícil que es, no lo podemos imaginar, lo difícil que es reconocer un error con el que hemos crecido, un error que hemos venido cometiendo desde que éramos niños, o un error que se comete en nuestra familia desde antes de que nosotros llegáramos y que hemos practicado toda nuestra vida. Esos son los errores más difíciles de reconocer. Ahora, mira esto, que ellos convierten una tradición, entonces, una costumbre, en la forma correcta de mantener su alma pura como un principio de Dios. ¿Será que nosotros hacemos eso? Nosotros podemos llegar a convertir nuestras costumbres, las maneras de hacer las cosas, de pronto desde nuestra propia casa aprendimos allá, o la manera como nosotros hacemos en general todo, podemos llegar a convertirlo en algo que consideramos como un principio de Dios. ¿Será que sí? Pues hagámonos un test, participemos todos en un test. ¿Listo? Hagámonos un test ahí en casa, todos pensamos nada más y hagamos una pregunta y pensemos, a ver, hagámonos la siguiente pregunta: ¿cómo tratas a tu familia? Listo, una respuesta sencilla, una palabra ahí en la mente: ¿cómo tratas a tu familia? Y creo que si hacemos este test en general a muchas personas, probablemente todos digamos: bien. ¿En qué parámetro nosotros nos basamos para considerar que tratamos bien a nuestra familia? Probablemente a esta pregunta puedan responder de la misma forma: bien. Personas que utilizan groserías cuando las cosas se ponen difíciles y hay enojo, y utilizan insultos, y se les hace la pregunta: ¿cómo consideras que tratas a tu familia? Bien. De pronto también pueden responder de esta misma manera personas que de pronto no dicen groserías, pero utilizan en el trato familiar palabras como tonto, idiota, inútil, usted no sirve para nada, que cuando se ponen bravos dicen este tipo de palabras que no son groserías, pero que hacen muchísimo daño. También de pronto hay personas que responden bien, que tratan a su familia bien, aunque usan de eso. De pronto también hay personas que gritan mucho en su casa y sin embargo responden que tratan bien a su familia. De pronto también hay personas que cuando no les gustan las cosas hacen mucha mala cara y responden que tratan bien a su familia. ¿Por qué respondemos que tratamos bien a nuestra familia a pesar de que de pronto tenemos como hábito hacer todas estas cosas? Es por costumbre. Y para una familia puede ser su trato normal y su buen trato incluir palabras como tonto, idiota, inútil, y de pronto pensar si nos amamos y nos tratamos bien, porque están acostumbrados a eso. Y lo mismo puede pasar con todo lo demás, con toda nuestra manera de hablar, con toda nuestra manera de pensar. Entonces una persona es negativa, es pesimista, cree que todo el mundo la está persiguiendo. ¿Y usted cómo piensa? No, yo tengo la mente de Jesús. ¿Por qué? Porque probablemente se acostumbró a tener esa manera de pensar desde niño. De pronto cultivaron esa manera de pensar y no se da cuenta de que tiene ese tipo y ese hábito, esa manera de pensar y ese hábito todo el tiempo. Es más, mira, en este momento, cuando pensamos en todo esto, uno a veces puede pensar que uno está excluido de esta predicación, como que esta predicación no es para mí. Si pensamos, yo me puedo acostumbrar y de pronto estar haciendo cosas mal que no me he dado cuenta, yo puedo pensar, de pronto eso no es para mí, eso es para otro. Y yo me puedo acostumbrar, por ejemplo, a pensar que soy un buen papá y no lo soy, o acostumbrarme a que soy un buen hijo y no lo soy. De pronto podría acostumbrarme a pensar que soy un buen trabajador, siempre llego tarde, pero yo digo, ¿es un buen trabajador? Sí, yo lo soy. Pues siempre llego tarde, pero soy un buen trabajador. O pensar, ¿eres un buen estudiante? Sí, lo soy. Hay problemas en un parcial, me copio, pero soy un buen estudiante. Y pensar así en muchas cosas que justificamos con nuestras costumbres, pensar en la honestidad y hacer todo como una costumbre. En estos días me impactaba mucho ver que de 32 departamentos, 14 gobernadores son investigados por corrupción en medio de este tiempo de cuarentena, casi la mitad. Y está claro que en nuestro país casi que es costumbre hacer negocios torcidos, negocios ilegales, y de pronto se puede convertir en algo normal. Y de pronto le preguntan, ¿usted es un buen funcionario público? Sí. Así podemos hacerlo. Y uno puede seguir haciendo muchas cosas mal sin sentir necesidad de cambio, aunque tenga problemas, sencillamente porque no se da cuenta y está acostumbrado. Mientras uno recurra a usar como referente sus propias costumbres, uno va a sentir que está bien. ¿Cómo uno empieza a darse cuenta de que hay cosas a las que puede estar acostumbrado y que están mal?
cuando uno pone un referente más alto. Y en este caso uno empieza a mirar al Señor Jesús. En ese momento uno empieza a darse cuenta de que uno necesita cambio. Y quiero insistir en esto. Mira, probablemente en este momento haya personas que me están viendo y piensen: no, yo creo que esta prédica no es para mí, yo creo que ando bien, y sienta que no está acostumbrado a algo. Pero quiero decirte, todos tenemos el mismo reto y la misma dificultad, y es que nos cuesta muchísimo trabajo reconocer los errores que son habituales, los que son costumbre, los que hemos venido cometiendo durante años, y más aún si son errores que estaban en la casa de nuestros padres. Podemos pensar que están bien aunque estén muy mal. ¿Cuándo empiezan a cambiar? ¿Cuándo empezamos a darnos cuenta de que están mal? En la medida que empezamos a fijarnos en un referente más alto, y ese referente es el Señor Jesús. ¿Cómo descubro yo los hábitos, la manera de vivir del Señor Jesús? Leyendo la palabra de Dios. Cuando yo voy a la Biblia, yo descubro en qué cosas yo necesito mejorar para parecerme al Señor Jesús, y empiezo a reconocer que necesito ese cambio. Pero cuando una persona no escucha al Señor Jesús, no convive con Él a través de su palabra, difícilmente se va a parecer a Él. ¿A quién se parece entonces? A sí mismo, al hogar de donde viene, a la sociedad en la que convive con muchísimas personas, y se acostumbra a tener un parámetro de bienestar que puede ser muy diferente al del Señor Jesús. Ahora mira lo que sigue pasando con estas personas. El poder de la costumbre era tan fuerte que ellos tenían su costumbre ya puesta ya súper alto, y aunque estas personas conocían la Biblia, mira lo que dice la palabra de Dios, lo que el Señor Jesús les dice en el versículo 7, dice: su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Ahora pensemos en esto. ¿Será que nuestras costumbres, o tenemos alguna costumbre o algunas costumbres todavía, que de pronto no solamente las consideramos como la forma correcta de hacer las cosas, sino que también las ponemos por encima de mandatos de Dios? ¿Será que nos pasa eso? Pues a estas personas les pasaba. ¿Será que a nosotros nos puede pasar? Miremos algunos escenarios sencillos que nos podrían ayudar. Un escenario muy común es la dificultad para pedir perdón. La palabra de Dios, por ejemplo, nos enseña que siempre que nosotros nos equivoquemos, nosotros debemos reconocer nuestra falta y buscar a la persona ofendida y pedirle perdón, que debemos hacerlo rápido también. Pero la Biblia en ningún momento dice que digamos o pidamos disculpas. Oiga, por favor, discúlpeme. La Biblia no dice eso. Sin embargo, ¿cuánto trabajo nos cuesta pedir perdón muchas veces? Y usamos más bien la palabra: oiga, discúlpeme, cuando la palabra que nos enseña la palabra de Dios es perdón, perdóname. ¿Qué ponemos ¿Qué hacemos para justificarlo uno con lo otro? Excusas. Otro escenario, por ejemplo, es la oración, que es algo que cuesta y que cuesta cambiar bastante. La palabra de Dios nos enseña que el tiempo de oración que debe tener un hijo de Dios debe ser el primero del día, el primero. Sin embargo, muchas personas dicen: bueno, yo oro más tarde, yo oro a mediodía, yo oro por la noche. ¿Y cómo hace para invalidar esa enseñanza del Señor Jesús con su propia vida y cambiar su devocional para mediodía o para la tarde? Con sus propias costumbres. Entonces, como acostumbra a levantarse a cierta hora, dice: no, yo a esa hora no puedo hacer el devocional porque es que yo me levanto a esa hora, entonces el mandamiento lo corremos para la tarde o para la noche. Esa enseñanza del Señor Jesús yo no la aplico para mí, yo la pongo en otra hora. Y entonces cambiamos los mandamientos de Dios por nuestras costumbres. Otra manera de cambiar los mandamientos de Dios por costumbres es aplazar el ser obedientes a Dios, aplazar nuestras citas con Él. Y de pronto siempre llegamos tarde a los momentos de adoración a Dios, cuando el Señor nos enseña a estar comprometidos y a darle el primer lugar. Llegamos tarde, por ejemplo, a adorar a Dios y tenemos una excusa: es que yo estaba lavando la loza, es que me cogió el día listando la ropa, es que estaba tan ocupado allá en casa. Es más, mira, esas justificaciones y esas costumbres pueden ocasionarnos, incluso en este tiempo, llegar tarde a prender un celular, a conectar un celular, a conectar un computador o un televisor para adorar a Dios en nuestra propia casa. Nuestras costumbres se convierten en un argumento para decirle al Señor: Señor, lo tuyo en otro momento, primero están mis costumbres, lo que yo suelo hacer en este tiempo.
Y muchas veces nos puede pasar, como esa persona por allá, póngale usted 55 años, que llega al médico y el médico le dice: señor, su rutina alimenticia lo está matando. Entonces usted necesita dejar de tomar Coca-Cola y necesita dejar de comer tantas harinas. Y de pronto ese señor o esa señora de 55 años sale allá del consultorio médico y en lugar de salir agradecida con el médico, que le dice: wow, todo lo que yo necesitaba oír, lo que necesito cambiar, me lo dijo ese señor, muchas veces sale refunfuñando y dice: toda la vida he tomado esto y yo me siento bien, ¿por qué lo voy a tener que cambiar? Y empieza a refunfuñar. ¿Y a cuántas personas que su médico les dice: oiga, usted debe dejar esto y esto y esto, después a escondidas van y se lo comen? ¿Por qué siguen comiendo lo que les hace daño? Porque les cuesta trabajo cambiar su costumbre. Aunque ha habido alguien que con fundamento médico y con esos exámenes, hermano, y con conocimiento le ha dicho: eso te está matando. Y cuando nos acostumbramos a nuestros hábitos, nosotros podemos llegar al punto de tomar la palabra de Dios, invalidarla para poder seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta. Y mira que este tiempo nos ayuda a nosotros a reflexionar muchísimo, porque podríamos estar anhelando todo el tiempo: yo quiero volver a mi vida normal, yo quiero volver a mi vida normal, quiero regresar a hacer todo lo que yo hacía antes, sin examinar de pronto con cuidado que hay muchas cosas que hacíamos que nos hacían mucho daño. Y mira lo que pasa, lo que nos enseña la palabra de Dios en este momento. Muchas veces nosotros anhelamos que el Señor venga a nuestra vida y Él se adapte a nuestras costumbres. Muchas veces queremos que el Señor venga y nos bendiga, nos salve, nos sane y se adapte a nuestras costumbres, cuando es todo lo contrario. Cuando yo empiezo a ser parte de la familia de Dios, el Señor quiere llevarme a mí a que yo cambie mis costumbres y aprenda las costumbres de la familia de Dios. La costumbre es muy fuerte y puede llevarnos a aferrarnos a hábitos que nos hacen muchísimo daño. Y por eso el Señor Jesús también vino a la cruz para entregarnos una nueva manera de vivir. Por eso la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 19 dice: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante toda su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y yo quiero decirte algo muy importante. No es fácil reconocer las cosas que hemos adoptado como una costumbre y que hacemos mal toda nuestra vida, como hablar mal, por ejemplo, esos ejemplos que ya hemos puesto, como pensar mal, como el hecho de haber sido un padre con malos hábitos toda la vida, o un hijo con mala actitud mucho tiempo. Es muy difícil reconocer esos errores porque nos acostumbramos a eso. Pero es indispensable, a menos de que nosotros descubramos esas cosas a las que estamos acostumbrados y las saquemos de ese lugar para darle el primer lugar a la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder disfrutar de todo lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme la manera de pensar. Dice: los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y que esa manera de pensar transforme todas nuestras costumbres. Ahora mira, el Señor Jesús tenía el anhelo de poner en el corazón de cada uno de estos hombres judíos un corazón puro, un corazón santo, un corazón que desde lo profundo de su ser se pareciera a Él. Pero ellos, mientras tanto, con sus costumbres, estaban fijándose en lavarse las manos. Y mientras ellos se sentían personas con almas puras por lavarse las manos, ellos no permitían que el Señor los llevara a realmente aprender cómo tener un corazón puro delante de Dios.
El Señor desea que tú seas un excelente padre, que tú seas una excelente madre, un excelente hijo, un excelente cristiano, un excelente trabajador, estudiante, profesional, todo lo que sea en esta vida, todos los planes que Dios tiene para ti. El Señor quiere que seas excelente, pero por favor, escucha esto, es muy importante. Nosotros podemos tener hábitos que son una costumbre y que nos alejan del propósito de Dios y que los permitimos sencillamente porque nos hemos acomodado a vivir con ellos. Todos los tenemos, necesitamos cambiarlos. Y por eso el Señor Jesús ese día confrontó la costumbre de ellos con la que estaban aboliendo de su mente y de su corazón los principios de Dios. Y ahora quiero volver a la fábula del burrito y de la zanahoria, ¿no? Porque aquí va la fábula, iba el burrito, iba la zanahoria. Y dice una de las versiones de la fábula que mientras el burrito iba por el camino con la zanahoria, al lado del camino había un señor con su hijo. Y entonces el niño le dice a su papá: papá, el burro es muy tonto. ¿Por qué sigue empujando para alcanzar la zanahoria cuando no la va a alcanzar? Y entonces el papá le dice al niño: no, el burro no es tonto. Lo que pasa es que el burro tiene hambre. Entonces él intenta alcanzar la zanahoria. Y entonces el papá coge unas zanahorias que casualmente él también tiene por ahí y se las arroja al burrito. Y cuando le arroja la zanahoria al burrito, el burrito para y deja de perseguir la zanahoria que tiene allá en el palo y se come la zanahoria que está en el piso. Y entonces le dice: ¿ves? Le dice al hijo: ¿ves? El burrito no es tan tonto. Cuando él encuentra comida, pues él puede parar y sabe cambiar la mirada hacia otro lugar. Y entonces el niño le pregunta: ¿y si fuera un humano el que llevara el palito colgado? Y ahí es donde tú y yo podemos reflexionar. Porque muchas veces caminamos por la vida acostumbrados a fijar nuestra mirada en algo que hacemos siempre. Y en ese palito podría estar colgado el dinero, deseos, placeres, costumbres, nuestra manera de vivir habitual. Y cada día vivir detrás de eso, persiguiendo la misma manera de vivir todos los días, anhelando despertar al día siguiente o anhelando, por ejemplo, que se acabe esta cuarentena para volver a ser las mismas personas que hemos perseguido ser toda nuestra vida. Probablemente sin darnos cuenta que así como hay algunas cosas buenas, puede haber algunas o puede haber muchas cosas malas. Y este niño le dice a su hijo: un ser humano puede caminar detrás de ese palito toda su vida y pasar por encima de un montón de zanahorias que pueden estar en el piso sin darse cuenta de que había nuevas oportunidades. Y tú y yo estamos aquí en este momento en la palabra de Dios, cuando el Señor confronta a estas personas y les ayuda a ver a estos judíos que ellos se están perdiendo de un gran tesoro que el Señor Jesús vino a traer, que era la verdadera forma de tener un corazón conforme al corazón de Dios, por estar pendientes de sus costumbres. El Señor Jesús vino a traernos la forma correcta de hacer todas las cosas, pero a veces nos perdemos su enseñanza por estar enfocados en nuestras propias costumbres, en nuestras propias maneras de hacer las cosas. Y hoy es un buen día para reflexionar sobre esto. Te quiero pedir que cierres tus ojos en este momento y te quiero invitar a que empecemos a reflexionar y a abrir nuestro corazón y nuestra vida para el Señor Jesús y nos demos cuenta de que este es un tiempo maravilloso para reflexionar, que estos 10 sábados que han pasado se convierten en un tiempo que sirve para limpiar todo lo que han sido nuestros hábitos y nuestras costumbres durante mucho tiempo o probablemente durante toda nuestra vida. Este tiempo se convierte en un tiempo excepcional para purgar todo lo que ha sido nuestras costumbres, todo lo que ha sido nuestra manera de ser, para limpiarnos por completo de la mano de Dios y para hacer cambios. Podemos empezar por tener un corazón humilde y sincero y decirle al Señor: Señor, no quiero perder esta oportunidad de cambiar y no quiero que mis costumbres se conviertan en una camisa de fuerza que me amarran a seguir siendo la misma persona de siempre o a anhelar que todo vuelva a la normalidad para seguir con los mismos hábitos de siempre. Señor, no quiero que mis costumbres se conviertan en una camisa de fuerza que no me permite darme cuenta de quién soy realmente,
de los cambios que necesito hacer. Y te damos gracias por todas las cosas buenas que tenemos, por las cosas buenas que has hecho en nosotros, Señor, por las cosas hermosas que los demás también pueden ver en nosotros. Pero queremos, Señor, cada día parecernos más a ti, y no queremos que nuestras costumbres sean un tropiezo para eso. Por eso hoy no queremos dar por sentado que somos buenos padres, no queremos dar por sentado que somos buenos hijos, no queremos dar por sentado que somos buenos cristianos, que hacemos bien todas las cosas, sino que queremos tener un corazón humilde, Señor, y sincero, y queremos ir a tu palabra no como quien ya se la sabe, como le pasaba y le ha pasado a muchas personas y nos puede pasar a nosotros, Señor, sino que queremos tener un corazón humilde para ir a tu palabra y vernos y verte a través de ella, Señor, y queremos ir con la expectativa de cambiar nuestras costumbres viejas que no nos hacen bien y adoptar las costumbres, Señor, que hay en tu casa, que hay en tu familia, Señor. Queremos adoptar las buenas costumbres que tú nos quieres enseñar y con las que quieres que cambiemos lo que fuimos antes para llevarnos a parecernos a ti, Señor Jesús. Queremos, alguien que le diga al Señor, queremos poner en primer lugar tu palabra por encima de nuestros hábitos, sin importar que hayamos hecho las cosas de la misma manera durante 15, 20, 30, 50 años. Queremos parecer niños, Señor. Por eso, Señor, tú nos enseñas que tu reino es de aquellos que son como niños, y queremos tener esa actitud de un niño que está dispuesto a aprender, que está dispuesto a cambiar, que está dispuesto, Señor, a formatearlo todo para volver a empezar, Señor. Y queremos que así, Señor, tú cambies nuestras viejas costumbres, nos enseñes a cambiarlas, nos enseñes a transformar nuestra manera de pensar para aprender a conocer tu voluntad, Señor, tu buena voluntad, que siempre es agradable y es perfecta. Señor, te doy gracias por permitirnos tu palabra y por inspirarnos a través de ella, Señor, a utilizar este tiempo como un tiempo de cambio, como un tiempo de renovación, como un tiempo, Señor, de llegar a ser mejores hijos tuyos, Padre, en toda nuestra manera de vivir. Te doy gracias por tu palabra y te pido que a través de ella nos inspires a ir, Señor, a ese lugar, Señor, secreto, Señor, a encontrarnos contigo y con humildad decirte, Señor, hoy quiero seguir cambiando, hoy quiero seguir creciendo, hoy quiero seguir descubriendo en qué puedo ser mejor. No quiero vivir aferrado a mis hábitos. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y en casa puedes decir amén.